tal, mis queridos amigos y hermanos? Hoy vamos a continuar en estas meditaciones matinales de la palabra de Dios. Este 23 de agosto lleva por título La juventud cristiana y sus libros. Y antes de leer el texto que se encuentra en el libro de Filipenses, vamos a orar para que sea nuestro Dios quien dirija estos momentos de estudio de su palabra. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos, Señor, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, vivir siempre bajo tu voluntad, vivir, Señor, conforme a lo que tú deseas. Pero también, Señor, ayúdanos en los momentos de dificultad, en las pruebas que afrontemos, Señor, por tu causa, Señor. No te olvides de nosotros, como tú lo has prometido, Señor. Acompáñanos siempre, fortalécenos. Danos, Señor, la sabiduría, la inteligencia para poder afrontar todo y siendo guiados, Señor, por ti, poder, Señor, siempre dar lo mejor de nosotros para tu obra. Te lo pedimos esto, en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En el libro de Filipenses, el capítulo 4, el verso 8, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí la palabra de Dios, en las palabras escritas por Pablo a la iglesia de Filipo, él les dice, ¿verdad?, que después de todo lo que él les ha explicado aquí, acerca de la vida, acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de cómo hay que proseguir hasta la meta, él le dice, por todo lo demás, hermano, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo y todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna y si es algo digno de alabanza en esto, pensad. O sea, nos está llevando o estaba diciéndoles allí a ellos que todo aquello que realmente edifica, eso piensen, eso busquen, eso tienen, o sea, que tener. En eso piensen. Entonces aquí el apóstol Pablo invita a ellos a esto. Hoy en día, la juventud de este tiempo, los infantes de este tiempo, están siendo atacados ya no por libros, ¿sí?, aunque otros sí, los lectores que les gusta leer están siendo atacados por libros, diferentes cosas, ¿no?, corrientes de pensamiento, ya filosofías que van en contra incluso de los principios o los valores que tenía la humanidad y que Dios ha entregado a la humanidad. Ahora también, más que todo, están siendo atacados porque mediante las redes sociales, por supuestas personas que se ponen como influencers, que ahora creen, ¿no?, que pueden manejar o moldear el pensamiento de la juventud, y lastimosamente sí lo están haciendo, sí están haciendo esto, sí, de muchos, y pues están llevando a una vida totalmente errada, a una vida de fantasía, a una vida vacía y sin sentido, sin un fin real, sin una utilidad real para los demás, haciendo pensar que algunas de esas cosas que ellos hacen son realmente útiles, pero en vez de ser útiles, no son útiles, sino más bien son destructivas en muchos de los casos, en la mayoría en sí de los casos de estas personas que hoy en día se les llama, ¿no?, influencers, ahí en las redes sociales. Ahora, ¿qué nos dice aquí la matinal? Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. Entonces nosotros, si queremos escapar realmente, si no queremos caer en las trampas de Satanás, ¿qué tenemos que hacer? Evitar leer algo que me lleve a mí a prácticas erradas o a tener un pensamiento errado de lo que realmente es el buen vivir. O mirar algo que moldee mi mente, porque al final termina sucediendo eso, ¿sí? Moldee mi mente a mí como joven y yo termine siendo o reflejando características de cierta persona, ya no siendo quien soy yo realmente, sino tratando de buscar una identidad que no es mía, que no es propia y que no me va a ayudar en nada, absolutamente. O si no, oír pensamientos, y ahora estos pensamientos como vienen, mediante música. Oír pensamientos mediante esa música de hoy en día, ¿verdad? Esta música de estos tiempos, que ya no tienes, las letras son completamente horrendas,
son completamente sucias y muchos jóvenes lastimosamente llevados por el ritmo empiezan a escuchar esto y su mente empieza a ser remoldeada en ese pensamiento, sin darse cuenta, porque eso es un ataque subliminal hacia la mente de esta persona. Aunque el pensamiento sea directo, pero el ritmo y todo lo que conlleva esa música, o sea, empieza a moldear la mente de esta persona. Porque si ustedes saben bien, el ritmo tiene igualmente, o sea, el ritmo, la música en sí, tiene su labor, ¿verdad? En lo que es acomodar ciertas ideas dentro de nuestra mente. Entonces, hoy en día el enemigo está atacando por diferentes partes. Y lo que uno tiene que hacer como joven, como persona, así como cristiano, es que cuidar de que esos pensamientos impuros, de que estas sugerencias que Satanás mete mediante la lectura o mediante los videos que se ven, que se oyen las cosas, evitar esas cosas. Evitemos. Y pues yo he visto muchos jóvenes, ¿no?, que son cristianos, que van a una iglesia en sí, y pues escuchan cosas que no deberían de escuchar. O miran cosas que no deberían ya de mirar. Entonces nosotros tenemos que cuidar eso. Tenemos que cuidar esas cosas, ¿verdad? Tenemos que ser responsables con nosotros mismos. Muchas de las publicaciones populares del día están llenas de episodios sensacionales que educan a la juventud en la perversidad y la llevan por la senda de la perdición. Niños de tierna edad son viejos ya en conocimiento del crimen, son incitados al mal por las narraciones que leen, las semillas de la licencia son sembradas a manos llenas, nadie debe admirarse de que de ello resulte abundante cosecha de crímenes. Cuando se escribió esta cita, en ese tiempo todavía aún no habían claramente como hoy en día hay, ¿verdad? Los celulares con los videojuegos. Pero sí había qué, o sea, las historietas, ¿verdad? Las historietas, incluso en las radios, ¿verdad? Esas novelas que se escuchaban allí, ¿no? Acerca de diferentes cosas. Entonces, había todo eso. Entonces, en estas historietas o los cómics incluso, ya allí podía un niño, ¿verdad?, empezar a viajar su imaginación e imaginar diferentes situaciones. Y mayormente siempre se venden los que son de guerra, de pelea, ¿sí? Todo eso. Hoy en día también mediante los videojuegos también, ¿no? Ahí están los videojuegos hechos de violencia todo el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que cuidar estas cosas. Tenemos que cuidar más que todo a nuestros niños hoy en día, ¿no? Que andan jugando esos videojuegos y que han habido casos de muchos que se han matado por causa de eso o ha pasado accidentes con muchos de ellos. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros con lo que le estamos permitiendo a nuestros hijos tener y hacer con estas cosas, con estos instrumentos. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahí ellos prácticamente aprenden cómo se usa un arma, aprenden prácticamente a hacer estrategias, aprenden cosas malas realmente, cómo vengarse a su prójimo y demás cosas, que no son correctas. Las semillas de la licencia son sembradas a manos llenas. Nadie debe admirarse de que de ello resulte abundante cosecha de crímenes, así como hemos leído, ¿verdad? Hoy en día, ¿por qué resultan esos crímenes y todo lo que está sucediendo en el mundo? Es porque hemos descuidado la educación en los primeros años. Hemos descuidado esa relación con nuestro hijo, enseñarle cosas buenas y le hemos permitido que él, mediante el celular, aprenda cosas completamente nocivas y malas. Incluso resulta hoy en día en que en niños jóvenes, ¿sí?, adolescentes, que atacan a sus padres y los matan. Ha resultado en eso. Entonces tenemos que ver ahí la realidad de lo que está pasando hoy en día. Los lectores de novelas fomentan un mal que destruye la espiritualidad y eclipsa la belleza de la página sagrada. La novela crea una excitación malsana, enardece la imaginación, incapacita la mente para ser útil, separa el alma de la oración y la descalifica para cualquier práctica espiritual. Ahora hoy en día ni siquiera es necesario leer una novela, ¿verdad? Porque hoy en día están allí a merced del día todo el tiempo, tanto que es aburrido ver tantas novelas que hoy en día pasan en los medios televisivos como si fuese algo realmente importante y como si no hubiese algo mejor que ver. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Uno, no perder el tiempo viendo esas cosas. Otro, no ver, porque prácticamente el tema siempre es lo mismo. El tema siempre es lo mismo y no lleva a ningún lado, no edifica a nadie. Ahora, jóvenes, aquí nos dice, leed la literatura que os proporcionará verdadero conocimiento y que será de ayuda a toda la familia.
Decid firmemente, no emplearé los preciosos momentos en leer lo que no sea de provecho para mí, lo que me inhabilitará para ser útil a los demás. Cerraré mis ojos a las cosas frívolas y pecaminosas. Ahora, si nosotros vemos en la vida de Cristo, en la vida de Juan el Bautista, en la vida de José, cómo ellos se criaron, cómo se crió Daniel, por qué tuvo tales convicciones, por qué recibió tantos privilegios, por qué estuvo siempre sostenido por Dios, porque él supo afianzarse ¿dónde? En los principios divinos. Cada uno de estos personajes, más que todo nuestro Señor Jesucristo, él mismo nos muestra que él leyó prácticamente la palabra de Dios, él fundamentó su vida y su práctica en la palabra de Dios. Y en ningún momento él expresó un pensamiento que no viniese de la palabra de Dios. Él de esa manera cuidó su propia vida y fue útil para los demás, porque dio sabios consejos, curó el alma de una persona, la vida misma de una persona, no solamente por fuera, sino por dentro. Él fue realmente útil para los demás. Muchos lo siguieron y su historia hasta hoy en día nos conmueve y transforma. Pero hoy en día hay muchos que desperdician su tiempo, muchos jóvenes que desperdician su tiempo en cosas que no son útiles, tratando de ser quienes no son, buscando una vida la cual no les dará realmente lo que ellos desean, queriendo algo frívolo, algo pecaminoso, creyendo que están haciendo bien, cuando no es así. Entonces, es tiempo hoy en día, más que todo jóvenes cristianos, de reflexionar de qué estamos haciendo con nuestra vida. Como jóvenes, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Qué estamos buscando realmente? Y ponernos a cuentas con Dios y hacer lo que es correcto antes de que vengan los días malos y estemos tan viejos y ya no tengamos contentamiento y no haya reparación del tiempo. El tiempo para escoger el camino correcto, para hacer lo que es correcto y para sembrar y dejar un legado a nuestros hijos o los que nos sigan, el tiempo es ahora. No cuando seas mayor. Allá será casi tarde para hacer todo eso. Y lo digo ¿por qué? Porque hay muchos jóvenes que dicen, no, yo cuando sea viejo recién voy a ir a la iglesia. Estás despreciando tu tiempo. Tus hijos van a crecer porque sí o sí vas a tener hijos. Van a crecer con un mal ejemplo y cuando seas viejo tú vas a querer corregir aquello y ya no va a ser posible. Va a ser muy difícil que eso ocurra. Muy difícil que eso ocurra. Entonces, si tú no quieres tener, por eso el salmista dice, ¿no? Que nosotros busquemos a Dios antes de que vengan los días malos, cuando ya estamos viejos, cuando ya dice los fuertes están encorvados y ya no pueden luchar. Antes de que venga ese momento, cuando estamos jóvenes, entreguemos nuestro corazón y nuestra vida a Dios y nuestro tiempo y nuestra mente ponerlo en cosas que realmente edifican. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.